Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 9. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor, mi Dios, y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 13 y el responsorio es: Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión. Hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Él los dispersó a ustedes entre los paganos, que no lo conocen, para que les dieran a conocer sus maravillas y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios todopoderoso. Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracias de todo corazón, y con sus obras bendigan el reino eterno. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente en su presencia, y esperen que tenga compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para siempre. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación.
Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguimos leyendo del libro de Esdras. Esta es la tercera y última lectura que saldrá de este libro. Dice la lectura: Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor, mi Dios, y le dije. Esta acción de Esdras, en la cual la túnica y el manto están rasgados, es una acción de luto. Es una acción en la cual están llorando o doliéndose de una situación penosa, de una situación de muerte o de una situación de pecado, ¿no? Así que es una acción de remordimiento, ya sea personal o colectiva. En este caso, Esdras está expresando el pecado, la ofensa del pueblo de Dios en colectivo, porque al darse cuenta de que muchos de sus sacerdotes y líderes se han casado con mujeres de pueblos extranjeros, pues Esdras lo ve como una acción de rechazo a Dios. Pero también aquí está hablando acerca de la pureza de la raza, ¿no? Pero hay que saber apreciar el por qué Esdras se molesta tanto porque algunos de sus sacerdotes se han casado con mujeres que no son judías, ¿no? El pueblo de Israel ha estado en el exilio casi 40, 50 años en Babilonia. Primero, el reinado de Asiria conquistó el país del norte. Después vinieron los babilonios y conquistaron y saquearon el reinado de Judá del sur y se llevaron a la crema innata al exilio. Y es ahí en el exilio, pues, donde el pueblo judío, quizás sintiéndose también abandonado, y también quizás porque la crema innata que se habían llevado al exilio, pues quizás no tenían suficientes mujeres, tuvieron que encontrar mujeres entre los pueblos no judíos. Tomando en cuenta la situación de crisis, la situación de esclavitud, la situación de encontrarse en una tierra que no es la suya, pues el pueblo judío ahora está pasando por la crisis de identidad, ¿no? Y cuando uno pasa por una crisis de identidad, casi siempre se vuelve hacia adentro. O sea, en vez de enfocarse hacia afuera, hacia un horizonte, se volca hacia adentro, buscando remediar la situación de crisis y también quizás amplificando lo que fueran no problemas tan grandes, pues por una crisis son amplificados como problemas inmensos, ¿no? Y aquí el hecho de que varios de los sacerdotes se han casado con mujeres extranjeras, Esdras lo ve como algo muy, muy serio, algo muy crítico, y lo relaciona como un rechazo de la identidad del pueblo de Dios en sus sacerdotes, ¿no? Pero, repito, aquí es un tiempo de crisis en la cual el pueblo de Israel está perdiendo su identidad, así que ese problema lo amplifica. Antes del libro del Deuteronomio, el hecho de que judíos, hombres, se casaran con mujeres no judías no era rechazado y no era prohibido. No es hasta después que se instituye la ley por escrito con el libro de Deuteronomio que se prohíbe de que el judío se case con mujeres extranjeras. Podemos ver que José, el que salvó al pueblo judío desde Egipto, se casó con una mujer no judía. Moisés también se casó con una medianita, una mujer no judía. Así que esta prohibición no es tan serio como Esdras lo pinta, pero considerando que está en un tiempo crítico, en un tiempo de crisis, pues ese problemita, digamos, es amplificado por Esdras. Esdras
como lo mencioné el lunes, es considerado como el padre del judaísmo del tiempo de Jesús, quien busca no solamente restablecer la identidad del pueblo judío después de que regresan del exilio de Babilonia, por medio de la autorización que los reyes persas le dan al pueblo judío de regresar y reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Y Esdras entonces es el que va promoviendo la restauración, no solamente del reino, sino también la restauración de la identidad del pueblo de Dios que ahora regresa del exilio. Así que yo creo que se entiende el por qué estas palabras de Esdras suenan exageradas, ¿no? Porque se están volviendo hacia adentro para restablecer la identidad que han perdido a causa del exilio. Dice Esdras en esta oración que ofrece, que es una oración en la cual está manifestando y expresando el luto colectivo de Israel por sus pecados. Dice: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Así que aquí Esdras está expresando colectivamente el luto del pueblo de Israel al reconocer que la causa de su exilio, la causa de su esclavitud, la causa de su sufrimiento es por las ofensas que el pueblo de Dios ha cometido en contra de Dios por sus infidelidades. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Así que aquí Esdras está describiendo la experiencia del pueblo de Israel en el exilio en Babilonia. Y están describiendo cómo todo su sufrimiento está visto por el lente de la fe, de la alianza que el pueblo de Dios ha rechazado y que, por tanto, el exilio, como el saqueo, como la esclavitud, pues son consecuencias de esa infidelidad. Continúa Esdras hablando, le dice: pero ahora, Señor, Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes. Estos sobrevivientes, pues, son los que regresarán del exilio de Babilonia para reconstruir el templo en Jerusalén. Y estos serán los sobrevivientes en los cuales se incluye Esdras, que renovará la identidad del pueblo de Israel y volverá a recomprometer al pueblo en la alianza que Dios había hecho con él. Dice: has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. Así que esta oportunidad de regreso, por la autoridad y también el sentido de respeto que los reyes persas tenían por todos los pueblos que habían conquistado. Y esto es algo único y singular entre los reyes persas, a diferencia de otros reyes que cuando dominaban a otros pueblos no simplemente los hacían pagar tributo o los esclavizaban, sino también les destruían sus templos y también les impedían que dieran honor y alabación a sus dioses. Sin embargo, los reyes persas de hoy en día, diríamos que de Irán, ellos respetaban tanto la cultura como la religión de los pueblos que conquistaban. Así que no solamente a los judíos les permitían mantener su fe en su Dios, sino también les otorgó la oportunidad de que regresaran a Judá, al territorio de Judá y particularmente a Jerusalén para reconstruir el templo que fue destruido por los babilonios.
Esto mismo que los reyes de Persa hicieron con los judíos también hicieron con los otros pueblos, siempre y cuando los pueblos conquistados por los persas pagaran el tributo y también se sometieran a la autoridad de ellos, ¿no? Pero no podemos negar que esto es admirable, de que los reyes persas fueran tan flexibles y tan tolerantes de las religiones de los pueblos que habían conquistado. También cuando el rey Ciro, que fue quien dio la autorización, pues también el regreso de los pueblos, del pueblo de judíos a Israel, pues fue hecho no solamente con la autorización por escrito, sino también fueron mandados con provisiones tanto de alimentos como de oro, plata y también adornos para el templo que iba a ser reconstruido. Algo muy significante en esa acción. Por eso, el rey Ciro en el Antiguo Testamento es visto muy favorablemente y es visto, por ejemplo, por el profeta Isaías como un instrumento de Dios, como un ungido de Dios. Títulos muy significantes que se le da a un rey no judío. Continúa hablando Esdras, dice, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste a nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia. Aquí es donde entra el cómo los autores del Antiguo Testamento pues ven la acción de los reyes de Persia como algo que Dios inspiró en ellos. Puesto que Dios es el Dios del universo, pues entonces, aunque los reyes persas no lo reconocían como tal, pues la mentalidad judía ve la acción de Dios en esa acción favorable de los reyes persas para con los judíos. Porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Un tema que sale de esta lectura que yo creo que debe de darnos mucho que meditar es cómo nosotros entendemos nuestras experiencias, particularmente aquellas que son difíciles, dolorosas, aquellas que han marcado nuestras vidas con sufrimiento, ¿no? Es curioso cómo gente que ha sufrido mucho, a veces pasan por esas experiencias y no solamente salen renovadas, sino transformadas en una forma muy positiva. Y sin embargo, hay otras que también sufren sufrimientos y experiencias igual o peor y simplemente no logran salir transformadas, sino salen como víctimas, ¿no? Y esas experiencias pues siguen alimentando el odio, el rencor, ya sea en contra de Dios, en contra de la vida, en contra de alguien, ¿no? Pero ¿por qué otras personas que pasan por iguales o peores situaciones pueden salir con una visión de la vida transformadas? Es un misterio por cómo algunas pueden trascender esas experiencias y crecer, madurar y ser mejores personas a pesar y quizás por esa experiencia que algo hizo transformar, algo hizo madurar, algo hizo renacer en ellos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre aquellos que no pueden trascender esas experiencias y parecen que se estancan, parece que se hunden más, a pesar mucho tiempo después de que ya pasaron esas experiencias, como que se quedan estancados, ¿no? Y esta lectura de hoy pues nos presenta esta noción de que depende cómo uno encuentre sentido en esa experiencia de sufrimiento y de dolor, de que tienen la capacidad de trascender esa tragedia, ese dolor, eso que lo ha dañado tanto y salir como una persona transformada a pesar de todo eso, ¿no?
Y es esto lo que esta lectura nos presenta, que a pesar de la esclavitud, a pesar del exilio, a pesar de sufrimientos en Babilonia, que después fueron conquistados por los persas y que los reyes persas, pues por obra de Dios, por inspiración de Dios, los dejaron regresar, ¿no? De que esa experiencia después se convierte en algo positivo, en algo de crecimiento, ¿no? De que Esdras, por medio del ente de la fe, dice: nosotros mismos causamos nuestra propia ruina. Nosotros mismos, por nuestra infidelidad, por el rechazo a la alianza, causamos de que fuéramos conquistados, fuéramos saqueados y que fuéramos llevados al exilio, ¿no? Esto fue nuestra causa. Pero, Señor, tú no te has olvidado de nosotros, ¿no? Y que ahora los que están regresando están viendo hacia atrás, viendo toda esta experiencia, y dice: pero a pesar de todo, tú no nos olvidaste. Entonces, toda esa experiencia de sufrimiento, de esclavitud y de muerte de algunos, pues es utilizado como una oportunidad para reconsiderar su relación con Dios y volver a la confianza, a la intimidad, a la fidelidad con Dios. Así que a últimas, esta visión que Esdras promueve por medio de esta interpretación del exilio, a últimas viene siendo una experiencia para reevaluar lo que habían perdido, para reevaluar lo que habían rechazado en Dios, para reevaluar la visión de la vida a la cual Dios los había llamado por medio de la alianza, ¿no? Así que Esdras nos presenta esta posibilidad que, a pesar de lo que la vida nos pueda dar, a pesar del sufrimiento, a pesar de las tragedias, hay la posibilidad de que uno pueda salir transformado de una forma positiva y no simplemente convertirse en víctima, que aún después de la experiencia aún uno siga amargado, hundido en el dolor que parece que nunca sana. Muy bien, pasemos ahora a la lectura del Evangelio, que viene de Lucas, capítulo 9. En el capítulo 9, Jesús empieza la tercera jornada dentro del territorio de Galilea. Él manda a los discípulos para que sean una extensión de sí mismo, tanto en la predicación del reino de Dios como en la sanación de las enfermedades y el expulsar a demonios. Mientras los discípulos son mandados por él, enviados por él para que sean esta extensión de él como embajadores mismos de Jesucristo y de su misión, Jesús, por su lado, continúa su ministerio, pero él solo, aparte de sus discípulos. Y es aquí donde encontramos la comisión de Jesús, de sus discípulos, donde Jesús les concede, derrama sobre ellos la misma autoridad que Dios Padre le ha dado a Jesús. Ahora Jesús la impone sobre ellos para que, siendo una misma extensión de su predicación del reino de Dios y de la manifestación de ese reino en las sanaciones y en la expulsión de demonios, por medio de esta autoridad que Él ahora le está concediendo. Dice: en aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Esta orden de cómo y qué es lo que tenían que hacer ellos en esta comisión es muy importante. Luego los envió. De aquí viene el significado de la palabra apóstol. Literalmente la palabra apóstol es alguien que es enviado. Así que los discípulos que después fueron nombrados apóstoles, que son los 12, un apóstol es un discípulo que es formado por el maestro, en este caso Jesús, para después ser enviado como una extensión
del Maestro mismo, tanto en la enseñanza como en la autoridad de sanación y expulsión de demonios. Ahora, la orden en la cual aquí el evangelista Lucas pone de que los apóstoles fueron enviados a predicar el reino de Dios, que es el centro del evangelio de Jesús, es el tema principal de la buena nueva de Jesús, la inauguración del reino de Dios en Jesús mismo, en su persona, en su palabra, en sus acciones, en los milagros, en la expulsión de demonios, ¿no? Así que el reino de Dios es el tema central, es la invitación a la gente que son atraídos a lo que Dios está haciendo en el mundo. Ahora, el curar a los enfermos, el expulsar demonios, no es el centro de la predicación o del evangelio. Las sanaciones y la expulsión de demonios es la prueba, es el testimonio de lo que están predicando. La inauguración del reino es algo real, algo que Dios está llevando a cabo, ¿no? Y prueba de que este reinado de Dios se está estableciendo, está echando raíces en la historia del hombre, es de que estas sanaciones y estas expulsiones de demonios se llevan a cabo. Así que sanaciones y expulsión de demonios es una prueba de la verdad del reino de Dios que se está inaugurando en Jesucristo, ¿no? Digo esto porque a veces le ponemos tanto énfasis a las curaciones y a la expulsión de demonios como algo fenomenal, algo extraordinario, que después ya no ponemos atención al mensaje. Y el mensaje central es el reino de Dios, porque buscar simplemente el milagrito, buscar simplemente la necesidad, por más real que sea, sin tomar en cuenta el mensaje central al cual somos llamados en ser parte de este reino, de esta nueva realidad, de este poderío de Dios que ya está activo desde la presencia de Jesús entre nosotros, entonces es simplemente enfocarnos en los milagros y no en Jesús ni en su mensaje. Por eso hoy en día, y quizás también en el tiempo de Jesús, podemos preguntarnos, ¿la gente que venía detrás de él venía solamente por el milagrito o venían también por el mensaje que Jesús les quería compartir? Porque si venimos tras Jesús solamente por el milagrito, entonces, ¿qué pasa? Que después de que Dios nos concede la gracia del milagrito, ya nos olvidamos de Dios, ya nos olvidamos de Jesús hasta la siguiente emergencia, hasta la siguiente necesidad. Y tristemente, esta es la relación de mucha gente con Dios, que simplemente buscan a Dios como un proveedor de gracia, de milagros, y no como un Dios que busca y desea entablar una relación con nosotros, de que busca hacernos partes de su reinado ya activo y presente entre nosotros. Por eso la pregunta para nosotros, cuando tú vas en busca de Dios, cuando vas en busca de Jesús, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas simplemente tu necesidad, tu milagrito, tu urgencia, por más real y concreta que sea? ¿O también tienes sed y hambre del mensaje del reino? ¿Te dice algo a ti el mensaje del reino de Dios, el reinado de Dios ya activo? ¿O simplemente buscas lo tuyo, el milagrito? Y les dijo Jesús, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Es impresionante. Jesús no simplemente les da el mensaje, el tema principal de la predicación, el reino de Dios, sino también la autoridad de sanar y expulsar demonios como testimonio de la realidad y verdad de la predicación. Pero después, cuando le dicen no lleven nada, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, le está diciendo que se confíen en aquel que los manda, que se confíen en aquel que los envía. Y es impresionante esto de que pongamos toda la confianza en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha consagrado, en aquel que nos ha comisionado. Porque a veces le ponemos tantos peros
a lo que Dios nos llama, pues que no tenemos el dinero, que no tenemos las estructuras, que no tenemos la capacidad para movernos, ¿no? Y le ponemos tantos peros, ¿no? Si verdaderamente nos confiamos en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha comisionado, pues entonces también este que nos ha llamado y que nos ha comisionado también proveerá lo necesario, ¿no? Y sin embargo nosotros les ponemos tantos peros, que no tenemos esto, que nos falta aquello, ¿no? Y a última, Dios nos invita, nos llama no necesariamente al triunfo, al éxito, nos llama a la fidelidad. Si verdaderamente nos confiamos en aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama y en amor nos comisiona. Y creo que este es un punto bastante importante de reflexionar. Si verdaderamente confiamos en aquel que nos ha llamado y que nos ha comisionado, que nos ha enviado. Después dice Jesús: ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Nuevamente aquí el orden de importancia de la comisión: predicar el evangelio y después las sanaciones, la expulsión de demonios como testimonio de la verdad y realidad del reinado de Dios ya activo en la presencia de Cristo, quien ahora ha comisionado a sus apóstoles para que sean una extensión de Él mismo y de su misión. Realmente un evangelio muy impresionante que nos debe dar mucho de qué pensar, si es que realmente nos confiamos en aquel que nos ha mandado, puesto que aquel que nos ha mandado también proveerá lo que necesitamos para que este llamado sea fructífero para la gloria de Dios, para la salvación de aquellos que buscan al Señor y para nuestra santificación. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.